que esto se habría debido, ¿no es cierto?, a una manipulación de fuego, ¿no es cierto?, que habría originado el incendio de los bosques y en los que eventualmente pudo haber tenido participación el señor Luna Muñoz. Tras haber tomado conocimiento de estos antecedentes y habiendo múltiples focos que había que precisar porque este incendio se fue propagando, ¿no es cierto?, a través de los que se llama científicamente que son las pavesas que va generando el fuego, ¿no es cierto?, al ir avanzando y la velocidad del viento y la temperatura, pudimos dar con este domicilio, siendo, ¿no es cierto?, el que inició el fuego. Sin embargo, no habían antecedentes, por lo menos hasta el día miércoles y jueves, que estuvimos trabajando intensamente para imputarle, ¿no es cierto?, específicamente a esta persona su calidad de imputado en el incendio mayor, que es el que propagó hacia las comunas del Irquén. Solamente teníamos antecedentes que daban cuenta del incendio que había provocado en las mediaciones de su propia parcela, que es al frente del hecho donde había ocurrido el incendio principal. Tras ello, entonces, y habiendo acotado el lugar, se dispuso la concurrencia y en que concurre personalmente se pidió la autorización a los propietarios para ingresar al inmueble y en presencia de este fiscal se procedió a hacer una serie de diligencias por peritos enólogos, especialistas del LACRIM y especialistas también de la Corporación Nacional Forestal. Y ellos habían llegado a la conclusión de que efectivamente ese era el inicio y que hasta esa hora, que fue en horas de la mañana que concurrimos, no se podía todavía conectar con el incendio principal en que se había propagado al fondo del frente, que es el que realmente, ¿no es cierto?, después se traslada hacia la comuna de Ilquén y Penco. Bueno, tras eso entonces, y habiendo el imputado siendo entrevistado por la policía, se dispone, ¿no es cierto?, dejarlo apercibido y en espera de citación para, ¿no es cierto?, posteriormente, una vez tenido mayores antecedentes, proceder a lo que correspondería. Pues bien, nos vamos del sitio del suceso, eso fue a mediodía más o menos, sí, mediodía, porque yo estaba en el lugar, y posteriormente, ¿no es cierto?, se dispuso, porque todavía no estaba clara la causa, que se revisaran unos videos aportados por la empresa, ¿no es cierto?, propietaria de los bosques donde habían ocurrido los incendios, para poder vincular, ¿no es cierto?, el inicio y la propagación. Porque ya previamente, el día martes, este mismo fiscal con la Policía de Investigaciones habíamos hecho un sobrevuelo de la zona y que existía la posibilidad, observado desde el aire, que pudo apreciar personalmente el fiscal que estaba hablando, digamos, de que era posible la conexión, pero no teníamos una evidencia o alguna prueba científica que nos pudiera demostrar lo que nosotros podíamos advertir a simple vista del aire. Pues bien, por eso se realizaron las diligencias en terreno. A los días siguientes, ¿no es cierto?, fuimos a los lugares y efectivamente en el foco se pudo apreciar principal que el inicio del siniestro es producto de una pavesa. Y eso lo pudimos demostrar científicamente por los peritos enólogos y los funcionarios de CONAF. El lugar es de sumamente difícil acceso, de hecho tuvimos muchas dificultades, tuvimos que hacerlo prácticamente a pie finalmente para las quebradas y poder llegar al inicio principal del foco, ¿no es cierto?, que es el que propaga y es el que tiene, ¿no es cierto?, en la copa del árbol donde ocurrieron los hechos, los signos clásicos, ¿no es cierto?, de inicio por pavesa. Y los peritos descartan, porque es un lugar totalmente inaccesible, que haya presencia humana en ese lugar. Es decir, fue por propagación. Técnicamente se conoce de esa forma, ¿no es cierto?, que el inicio fue por propagación. Entonces, al tener ya esa evidencia científica y clara, pudimos determinar entonces que había que vincular cómo el incendio, ¿no es cierto?, que estaba al frente se había propagado al frente, digamos, y que esa era la pavesa que había iniciado el siniestro. Y eso pudimos, apreciando las grabaciones de las cámaras de seguridad de esta empresa, ¿no es cierto?, que las proporcionó, pudimos determinar que efectivamente la dirección del viento, las características iniciado el siniestro, ¿no es cierto?, traslada todo el humo y las pavesas hacia el sector, que una vez, ¿no es cierto?, aminorado el fuego en el foco principal, inmediatamente a continuación se inicia el fuego en el segundo fondo, que es el que finalmente se propaga. Bueno, estábamos en eso y ya se había dispuesto, porque esta persona en primer lugar había quedado apercibida, y se dispuso una vigilancia discreta porque teníamos que hacer esa diligencia. Nótese, señoría, que no estamos en una hipótesis de flagrancia, por lo tanto es un trabajo investigativo. No era posible, ¿no es cierto?, de otra manera. Y al advertir el personal, ¿no es cierto?, a eso de las 7 de la tarde aproximadamente, que esta persona demostraba signos de irse de la ciudad, me lo informó el personal que tenía apostado en el lugar, porque había salido con bolsos, ¿no es cierto?, con su señora. Aparentemente eso impresionó como que esta persona pretendía irse del lugar. Y fundaban esos antecedentes y dada la gravedad del hecho que teníamos y que ya teníamos a esa hora, había cambiado la situación,
¿no es cierto?, es que decidí tomar contacto con la señora juez de turno, señora Carolina Llanos, a quien se le explicó sucintamente los mismos antecedentes que le estoy exponiendo a su señoría, ¿no es cierto? Se le explicaron las pericias, se le explicaron, ¿no es cierto?, el inicio, cómo se vincula la relación del fuego, ¿no es cierto?, y las consecuencias catastróficas que se produjeron posteriormente. Y tras ello, entonces, siendo las 19:08 aproximadamente, la magistrado autoriza, o sea, dispone la detención de esta persona y se le ordena a la Policía de Investigaciones que la materialice y ellos, en cumplimiento de esa orden judicial, en mérito de los antecedentes que este fiscal le había proporcionado, proceden a la detención. Esta se practicó el día de ayer, en horas de la tarde, ¿no es cierto? Según da cuenta el parte policial, fue cumplida por la brigada investigadora, quien se había ordenado por el tribunal la misma, ¿no es cierto? En horas de la tarde se dieron a conocer sus derechos, se levantaron las actas respectivas, la persona no tiene lesiones y posteriormente fue individualizada a través de su huella digital porque no portaba cédula de identidad. Así las cosas, entonces creemos que en mérito de esta indagatoria, los antecedentes que tuvo en vista el juez, la juez, y el mérito de la información que este mismo fiscal le suministró, creemos que había mérito suficiente para despachar la orden de detención y creemos que habiéndose materializado una orden judicial por la policía, ¿no es cierto?, dentro del plazo que había dado el juez, creemos que no hay esta tramitación se encuentra ajustada al hecho. Señor defensor. Gracias, magistrado. Magistrado, conforme al artículo 159 y siguientes del Código Procesal Penal, lo que la defensa va a hacer en esta oportunidad es plantear un incidente de nulidad procesal correspondiente a una actuación judicial defectuosa. ¿Cuál es esta actuación judicial defectuosa? Precisamente la orden de detención verbal despachada déjeme precisar, por la jueza de turno del Juzgado de Garantía de Concepción, doña magistrado Llanos, perdón, en contra del imputado. Esa es la información que hay en la constancia de la carpeta de investigación, qué es lo que se hace. ¿Por qué el incidente de nulidad procesal es pertinente respecto a esta actuación judicial defectuosa? Y es muy simple ello. El artículo 127 es el que regula las órdenes de detención judicial. Y encontramos en lo pertinente propiamente tal el 127 inciso primero y el 127 inciso cuarto, que serían los que eventualmente podrían aplicar en este caso. No se indica en la constancia propiamente tal cuál es la orden de detención judicial o bajo qué motivo del artículo 127 se despacha esta orden verbal de detención. Pero podemos hacer el análisis completo. Es decir, cuando sin previa citación la comparecencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada, por lo tanto se requiere una actuación del procedimiento que quisiera realizarse. Y la del inciso cuarto propiamente tal, que corresponde a que se despacha una orden de detención para la realización de una audiencia judicial cuando legalmente fuere citado. La del inciso cuarto la podemos descartar porque efectivamente no hay citación judicial para realización de ninguna audiencia. Es decir, solo nos queda la hipótesis del artículo 127, inciso primero. La del inciso segundo no corresponde por que se estableció en la orden de detención por parte del Ministerio Público que esto correspondía a una infracción del artículo de la Ley de Bosques, particularmente el artículo 22 ter de la Ley de Bosques, lo que tiene es un delito de carácter culposo y que tiene una pena que no es la que regula precisamente el 127 el inciso segundo, y tampoco estamos en la hipótesis del inciso tercero. ¿Qué es lo relevante de esto, magistrado? Es que el presupuesto fáctico sobre el cual se despachó esta orden de detención adolece de un error de base. Y el error de base es el que permite decir que esta actuación judicial es defectuosa. ¿Por qué? Porque, como correctamente nos plantea el fiscal Lorca, el 17 de enero del 2026, y aquí esto es muy importante porque se deja constancia en el parte policial 851 o 332, según sea la numeración que se le quiera dar, que el 17 de enero del 2026 se inició o llega personal de bomberos, concurre a un llamado con ocasión de un incendio de un bosque. Y se establece que este incendio de un bosque particularmente corresponde a la iniciación de un fuego sobre una vegetación en un daño de 0,2 hectáreas. Esto, de acuerdo a la cronología que tenemos acá en los antecedentes, habría ocurrido el 17 de enero del 2026. Ese incendio, con ocasión de la ocurrencia de este hecho, la decisión que toma la Fiscalía es dejar apercibido al imputado conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal.
Todos sabemos cuáles son los efectos del apercibimiento del artículo 26 del Código Procesal Penal. Que legalmente citado no compareciera, el domicilio fuera inexacto, yo le puedo despachar, se notifica por el Estado Diario y si no correspondiere, orden de detención. Cuando el Ministerio Público, por su decisión frente a un hecho de carácter delictivo o cuasi delictivo, toma la decisión de que el imputado quede en libertad, desaparece necesariamente el presupuesto del artículo 127. Necesariamente, porque toma la decisión de que el imputado quede en libertad. Y no puede subsanarse ni sanarse esa situación por la medida de vigilancia discreta que la Fiscalía haya decretado conforme a las normas del 213, particularmente, si mal no recuerdo, es la norma del 213, si no me equivoco en el número, del 213 del Código Procesal Penal respecto de la vigilancia discreta. Y aquí hay otro elemento importante aún. Existe una disparidad respecto de la afirmación que hace la policía. La policía plantea en su informe policial que el imputado hizo el ademán de huir del lugar. Dice específicamente, se mantuvo vigilancias discretas y dice, observando a Luna Muñoz, hace abandono de su domicilio en compañía de su mujer en dirección a la ruta 146 portando bolsos grandes con características de viaje. No hay en los antecedentes investigativos ninguna información ni evidencia de carácter fotográfico o digital que dé cuenta que él estaba haciendo un abandono con una necesidad de fuga. Es más, el imputado lo que me relata en el contexto de las entrevistas es que con ocasión de los incendios propiamente tal y que él recién había llegado hace 2 semanas a trabajar en ese lugar en carácter de apatronado, lo que ocurre es que frente a la ausencia de alimentos concurre a la ayuda que se dan en estos contextos para poder ir finalmente a buscar una cantidad de elementos que le fueron entregados, que eran 2 bidones de agua, una pala, una caja grande de mercadería, un saco de papas, y esto con lo único que él tenía o que portaba, que era una mochila negra. Solo esos elementos. Y no fue para efectos de fugarse propiamente tal. Por lo tanto, ¿cuál es el punto de base esencial? Que una orden de detención judicial debe ser despachada conforme a los criterios del 127 y en este caso el único que corresponde al del 127, inciso primero. Pero esa situación se enerva desde el momento que el propio Ministerio Público, con ocasión del procedimiento del 17 de enero, hace efectiva un acta de apercibimiento del artículo 26 y le da orden de libertad. Porque de otra manera no podría comprenderse la compatibilidad entre un 127 y un apercibimiento al artículo 26. ¿Por qué? Porque no es posible entenderlo propiamente tal. Y segundo, porque es incompatible jurídicamente. Y segundo, porque y aquí desde lo fáctico, para poder despachar una orden de detención debe acreditarse necesariamente el presupuesto de la necesidad o este peligro de fuga que estaba propiamente tal. Y en los antecedentes no hay ningún elemento que permita afirmar, conforme a los registros del 227 y 228 del Código Procesal Penal, particularmente 228 del Código Procesal Penal, que permitan afirmar que esta persona se transportó, se dirigió a la ruta 146 portando bolsos grandes con características de viaje como un elemento indiciario para entender un peligro fuga. Considerando además que esta persona, conforme a los antecedentes, era una persona que recién había llegado a trabajar hace 2 semanas en carácter de apatronado en el fondo de, ¿cómo se identifica en el domicilio? Por favor, silencio, señor. En la parcela de don Juan Pablo, en este sector Los Pinos, Concepción. Y de ahí que, evidentemente, carece o cae en el fondo el presupuesto de fuga que se pretende establecer propiamente tal. E incluso es más, eso sería incompatible con las actuaciones del procedimiento propiamente tal, porque si lo que quisiera hacerse es formalizar, en este caso, podríamos incluso discutir las características de ello, o incluso si es que se quisiera pedir una ampliación de detención, aún más complejo sería porque daría cuenta o daría razón o confirmaría la hipótesis de la defensa que eso no es posible de sostener. Sin perjuicio, magistrado, y ahí cerramos con el incidente, de otras alegaciones que podríamos hacer respecto de otras peticiones que haga el Ministerio Público. Señor fiscal. Señoría, fui claro y preciso. Efectivamente, todo lo que dice la defensa es efectivo. ¿Qué fue lo que cambió? Fue los nuevos antecedentes que nos pudieron, yo le había explicado, ¿no es cierto?, que no podíamos en principio vincular. Era solamente un indicio a través del sobrevuelo, ¿no es cierto?, y los antecedentes que teníamos. ¿Y qué es lo que nos permitió vincularlo y cambiar la figura? Porque ahí es donde creo que la defensa malinterpreta, porque efectivamente, inicialmente este joven estaba por una infracción al artículo 22 ter de la ley de bosque. Cambia la situación cuando se logra vincular científicamente, como le expliqué muy brevemente al tribunal,
que esta era la causa de la catástrofe principal, donde ahí la calificación jurídica cambia. Y es por eso entonces, en virtud de esos antecedentes y esa vinculación que es posterior, por eso yo le expliqué, yo estuve en la mañana con él, ¿no es cierto? Y después ya en la tarde me surge este nuevo antecedente que me aporta la forestal, ¿no es cierto? Y donde ya sí puedo vincular y ya puedo precisar cuál es la causa, porque como le había dicho, con el simple examen del sitio del suceso, cuando estuve en el siniestro principal, teníamos claro que era una pavesa, pero no sabíamos de dónde venía. Y luego, ¿no es cierto?, con las imágenes, la posesión, ¿no es cierto?, y ahora la información satelital que vamos a proporcionar, nos permite posesionarla y a vincularla. Por eso cambia la situación y eso es lo que motiva incluso, incluso un cambio de calificación jurídica con antecedentes nuevos. Y por eso varía la situación. Como estaba en proceso de investigación, yo estaba a las 12, a la 1, en la tarde, seguimos trabajando, ¿no es cierto? Obviamente, y con los nuevos antecedentes, empiezo a pedir nuevas diligencias. Y ahí le dispongo, ¿no es cierto? Oiga, sabe que acá esta situación puede cambiar, pongámosles una vigilancia discreta. Y es el personal de policía la que me informa a mí, ¿no es cierto?, que está en estas circunstancias. Ahora, ese segundo punto ya, se lo concedo, puede ser una interpretación, pero lo que no se puede poner en cuestión es que los policías vieron lo que vieron. Ellos vieron a dos personas, a un hombre y una mujer, uno que era blanco de una investigación, con bolsos que se dirigen a la ruta 141. Entonces no se puede exigir a la policía, ¿no es cierto?, que imagine o que cree, ¿no es cierto?, situaciones que son claramente indiciarias de fuga. ¿Ya? Eso es lo que gatilla, ¿no es cierto?, el cambio de la decisión de este fiscal y eso es lo que motiva que yo llame a la juez, porque en la mañana no fue necesario, ¿no es cierto?, porque no tenía el antecedente que me permitía vincular. Por eso cambia la calificación jurídica, señoría. Y eso es lo que amerita, ¿no es cierto?, que yo pida la orden de detención por la hipótesis que le estaba explicando, digamos, porque esta persona, en conocimiento de que estaba siendo investigado, ¿no es cierto?, sabía que teníamos una investigación, eh, aparentemente ya, pongámoslo así. Pero yo no le puedo exigir a la policía que adivine, ¿no es cierto?, las intenciones de las personas con conductas que son típicas. Y eso es lo que permitió a mí fundar y creer, ¿no es cierto?, que esta persona pretendía irse de la ciudad y eso me permitía a mí, porque yo también tenía antecedentes, eh, porque él ya los había proporcionado, ¿no es cierto?, de que él tiene un hijo en otra parte, en otra región, de hecho, que no vive con ellos, porque él efectivamente llegó a trabajar acá. Entonces eso me permitió a mí temer que esta persona no iba a estar disponible para las actuaciones y que la calificación jurídica es la que cambia. Por esas dos consideraciones, esos dos motivos, creemos que la decisión de UCIA, de la juez de turno en realidad, se encuentra ajustada a derecho y no adolece de vicio alguno. Bien. Algo nuevo. No, magistrado. Bien, se ha solicitado por el abogado defensor la nulidad procesal, básicamente de la orden de detención despachada por este tribunal por la magistrada Carolina Llanos. La defensa sustenta su petición en los antecedentes que constan en el registro de audio que no voy a repetir para no alargar demasiado la audiencia. A ver, ¿qué es relevante dejar constancia en la resolución? Los procesos investigativos son procesos dinámicos y por lo tanto una primera decisión del ente que investiga sucesos o hechos que pudieran revestir caracteres de delito eh, pudiera mutar su percepción respecto de esos hechos cuando aparecerían nuevos antecedentes que ameritaran una posición distinta por parte del ente persecutor. Bueno, de hecho, consta de la carpeta judicial virtual que hay peticiones anteriores del Ministerio Público de diligencias anteriores, antes de despacharse la orden de detención, que fueron examinadas por un juez de garantía y que resolvió conceder o denegar, no, pero en general conceder ciertas y determinadas medidas que podrían ser consideradas intrusivas respecto de personas incluso indeterminadas. Dada lo expuesto por el Ministerio Público, si bien podría eventualmente considerarse que lo que primero consideró el Ministerio Público era una infracción al artículo 22 ter de la Ley General de Bosque, no es menos cierto que, como lo señala este juez, las investigaciones son dinámicas
y con posterioridad el Ministerio Público estimó que eso no continuaba y así se lo puso a la juez que concedió la orden de detención. Así las cosas, este juez cree que no hay entonces una nulidad procesal. Ha habido una mutación de antecedentes que dan lugar a que el tribunal, a petición del Ministerio Público, conceda entonces una orden de detención. Otra cosa, incluso hay que señalar que el artículo 159 señala que las nulidades procesales que afectan a actuaciones o diligencias defectuosas del procedimiento pueden incluso subsanarse cuando éstas no causen un perjuicio solo reparable con la declaración de nulidad, toda vez que en esta instancia nosotros estamos en la audiencia de control de detención y por lo tanto es la oportunidad en que la defensa puede alegar todas las cuestiones que estime procedente alegar, pero no es, porque la ley dice solo reparable con la declaración de nulidad. El señor defensor adelantó que tenía otras alegaciones distintas a la ya propuesta. Por estas razones, el tribunal desecha declarar nulidad procesal respecto a la orden de detención solicitada por el señor defensor. Bien, señor fiscal, tiene usted la palabra. No sé si el colega va a hacer alguna otra petición subsidiaria. Ya. No, Bueno, atendido aquello y tomándome de lo mismo que su señoría ha indicado, de lo dinámico que ha sido esto, lo difícil que ha sido llevar adelante la investigación, es lo cierto de que efectivamente se encuentran pendientes una serie de diligencias. Tenemos pendiente 20 informes de autopsia de las 20 personas fallecidas. Hay 6 personas lesionadas graves, algunas que están hospitalizadas y con riesgo vital. Tenemos pendiente un informe, ¿no es cierto?, de las posesiones satelitales para corroborar la información proporcionada por las imágenes de la empresa para con los satélites, ¿no es cierto?, acreditar lo mismo que nosotros vimos en terreno, lo mismo que nos muestran las imágenes, para corroborarlo con las imágenes satelitales. Eso está también pendiente. Están pendientes los informes de la CRIM Central, que es la Policía de Investigaciones, que me acompañó en todas las pericias y que tienen que emanar el informe científico, ¿no es cierto?, sobre la precisión del origen del siniestro. Y otro informe más que está pendiente, que es el de CONAF, relacionado con los mismos antecedentes para descartar o corroborar la hipótesis policial. Es decir, informes de contraste para nosotros tener plena certeza. Además, también tenemos pendientes los informes sobre los hallazgos de los cadáveres que están diligenciándose por la Brigada de Homicidios y que hoy día incluso la fiscal regional se encuentra en terreno todavía, ¿no es cierto?, revisando los rastros, los vestigios de los lugares donde todavía se han hallado cuerpos, ¿ya? Y también está pendiente un informe del abogado relacionado con los levantamientos que realizaron el mismo día de los hechos. Así, atendido entonces el número de diligencias pendientes, lo trascendental de esta investigación y lo dificultosa que ha sido, es que vamos a pedir una ampliación de la detención por el plazo máximo legal, es decir, hasta el día lunes en el horario que su señoría determine para poder formalizar la investigación. Bien, señor defensor. Gracias, magistrado. Magistrado de la defensa, vamos a hacer 2 peticiones. Uno, la petición de oposición a la ampliación de la detención, y la segunda, respecto, en caso de que el tribunal no la acoja, una oposición respecto del día hasta el cual se puede ampliar la detención propiamente tal. La primera de ellas adquiere aún más fuerza con la primera petición respecto de la oposición a la ampliación de la detención, adquiere mucha fuerza con las alegaciones que hicimos respecto al artículo 127. En cuanto a la actuación judicial defectuosa correspondiente a la orden de detención. La pregunta, y ahí viene el elemento, ¿para qué despachamos una orden de detención respecto del imputado? ¿Para realizar una audiencia de control de detención y pedir una ampliación? Se investiga para detener, no se detiene para investigar. ¿Para qué actuación procesal indispensable, necesaria y urgente privamos de libertad a una persona? ¿Para traerle una audiencia de control de detención y pedir la ampliación de detención? Ese es el problema del 127, que es precisamente para efectos de se piden esas órdenes de detención para efectos de poder generar la imputación de cargos que conforme al artículo 132 corresponde. Podríamos entender que en una situación de flagrancia, podemos entender que en una situación de flagrancia
podría, y es absolutamente explicable, incluso muchas veces las propias defensas se allanan a las ampliaciones de detención porque se considera razonablemente que, conforme a las características de plazo, no es así. Pero en este caso concreto ya no es posible porque se está investigando precisamente de acuerdo a los antecedentes del día 17 de enero del 2026. Y de ahí que resulta injustificada solicitar una ampliación de detención y privar de libertad a un imputado por un plazo de hasta por 3 días, cuando todas estas diligencias investigativas, las 20 autopsias, las 6 de constatación de lesiones, los informes satelitales, los informes de la CRIM Central y de la OCAR, no tienen ninguna vinculación con la persona del imputado. El imputado no puede obstruirla, el imputado en nada puede entrabar en la realización de estos antecedentes que se deben recabar. ¿Qué es lo que correspondería entonces? Es que el imputado sea citado a una audiencia conforme a los apercibimientos legales para efectos de poder comparecer a la actuación del procedimiento que el Ministerio Público quisiere requerir. Lo segundo, en el evento de que el tribunal no accediera a esa petición principal, magistrado, sino que decretara la ampliación de la detención, tenemos una discrepancia respecto de la manera de computar el plazo de ampliación de la detención. Y en esto me cito, magistrado, o cito específicamente, que en las actas constitucionales, particularmente en las sesiones 111 y 112 de la Constitución del 1980, se dejó establecido en la historia del establecimiento de la ley, particularmente, o en la Constitución propiamente tal, lo que es citado lo que es reconocido incluso en el tomo 1 de Derecho Constitucional, página 239 de el señor Verdugo Feferino Gueira, que cuando se creó la Constitución de 1980, expresamente se dejó establecido que las ampliaciones de la detención, utilizando el concepto de hasta por, se debían computar desde el momento mismo de la detención de una persona. Y la Constitución del 80, en el 19 número 7, dice de hasta por 5 días y en delitos terroristas de hasta por 10 días. ¿Qué es lo que ocurrió propiamente tal? Que precisamente en la Constitución del 80, y aquí cito la página 239 del libro de Emilio Pfeffer, que se preocupó de hacer todo el análisis de la Constitución del 80, dice: la Comisión, al aceptar esta indicación, dejó claramente puntualizadas 2 reservas. 1. La resolución del juez debe ser fundada a fin de que en contra de ella pueda interponerse un eventual recurso de amparo. Y 2. Se emplea la expresión hasta por 5 días porque de lo contrario se entendería que el plazo es de 48 horas más 5 días. Sesiones 111 y 112, páginas de la historia constitucional. Y uno que es detallista revisó las actas constitucionales particularmente y específicamente, y aquí lo leo. La comisión, si le parece, dice, no obstante, que en principio también gusta la proposición del señor Guzmán, pero en la práctica va a significar entrabar y recargar la acción de los tribunales. Se aprueba la disposición en los términos señalados. Vale decir, el juez podrá por resolución fundada ampliar la detención hasta por 5 días y dice, el señor Guzmán, los comisionados de la Constitución del 80 señalan que es bastante importante la expresión hasta 5 días y no hasta por 5 días. Pide que quede constancia en el acta constitucional de que esta interpretación manifiesta que es muy importante porque si es hasta por 5 días, podría entenderse que la ampliación puede ser 5 días más las 48 horas establecidas. La interpretación que la comisión quiere dar es que el máximo total es de 5 días. ¿Están de acuerdo en este precepto? Solo querían subrayar lo anterior para evitar malas interpretaciones. Da ahí la importancia a la redacción y se acuerda por la comisión respectiva. Es decir, que bajo la historia constitucional, bajo la interpretación restrictiva que debe darse por artículo 5 a las normas como por ejemplo el artículo 132 del Código Procesal Penal y la interpretación restrictiva que hay que a la Constitución política cuando hay restricciones de derechos, la ampliación de la detención del imputado podría hacerlo con tope hasta el día 25 de enero del 2026 hasta las 19:55 horas, que es cuando se cumplen los 3 días desde el momento de su detención, porque él fue detenido, como muy bien lo dijo el fiscal, el 22 de enero del 2026 a las 19:55 horas. De no hacerlo así, la ampliación de la detención se tornaría en una de carácter ilegal por exceder el plazo que la ley contempla. Esas son nuestras 2 oposiciones, magistrado. Señor fiscal. Bien, Señoría. sí, perdón. Su señoría, si me permite, solo para que quede constancia en el registro de audio, nuestra calidad de querellante, que la verdad es que estamos de acuerdo con lo que ha planteado el señor fiscal y estimamos que procedería a la ampliación de la presente investigación en los mismos términos que ha señalado el señor fiscal. Ya cuando el tribunal les dé la palabra, pueden usarla, señor fiscal. Cuando yo les dé la palabra, los creyentes la pueden usar. El que dirige la audiencia de acuerdo a la ley soy yo. Señor fiscal, tiene usted la palabra. Bien, entonces, respecto al punto 1,
creemos que efectivamente, como bien ya el tribunal lo advirtió, esto ha sido dinámico, han ido variando las circunstancias. Lo que motivó, y se lo expliqué claramente al tribunal, si esta persona estaba en calidad de citado. ¿Qué es lo que cambió la situación y lo que lo perjudica? Es que está esta circunstancia en que él hace amagos de irse del lugar. Eso es lo que motivó que nosotros precipitáramos la orden de detención y la pidiéramos en carácter urgente y para estos efectos, para nosotros poder tener todos los antecedentes, porque estábamos en el proceso de investigación. Esto es una investigación que partió el mismo domingo y hemos estado trabajando ininterrumpidamente y van surgiendo nuevos antecedentes. Entonces, por eso es que hoy día, ahora, en este momento, no tengo todos los antecedentes porque los hemos ido recabando, ¿no es cierto?, a medida que van apareciendo. Y este nuevo antecedente lo tuvimos ayer en la tarde, a pocas horas antes de la petición de la detención. Por lo tanto, es imposible, ¿no es cierto?, que yo tenga hoy día las imágenes satelitales, que yo tenga hoy día los resultados de todas y cada una de las diligencias que se fueron decretando y solicitando. Por lo tanto, ese es el motivo y las características especiales. Esto no es una investigación común y corriente, es una investigación, ¿no es cierto?, que es mucho más compleja y que requiere mucho más antecedentes y muchos más detalles científicos, que es distinto a investigaciones, ¿no es cierto?, de otras materias, digamos. Por lo tanto, evidentemente se hace, se justifica y es necesario, ¿no es cierto?, atendido, ¿no es cierto?, la gravedad del hecho posterior, que eso es lo que cambia todo. Eso es uno. Y dos, respecto, como, bueno, brillantemente mi colega defensor, ¿no es cierto?, ha expuesto la historia de la Constitución, pero acá nosotros tenemos que aplicar los plazos, ¿no es cierto?, que son los plazos procesales que están en el Código Procesal Penal. Y la ley distingue claramente, ¿no es cierto?, en el artículo 14 y en el artículo 15 del Código Procesal, plazos de días y plazos de horas. Y entonces cuando el legislador ha dicho 24 horas, son 24 horas, ¿no es cierto?, o 12 horas. Por ejemplo, el plazo que tiene la policía para traer a disposición del tribunal, ¿qué decidió el legislador? 24 horas, no un día, 24 horas. ¿Cierto? Y cuando el legislador quiere decir días, lo señala, ¿no es cierto? Y los días se cuentan como en procesal, ¿no es cierto? Días de 24 horas, ¿no es cierto? Y así lo señala el artículo 14 y establece las reglas, etcétera. Y entonces el legislador, cuando estableció la facultad del tribunal de ampliar la detención, optó, ¿no es cierto? La ley optó por días, no por horas, sino si el legislador hubiese querido que fueran horas, lo habría dicho. Y la ley dice 3 días. Por lo tanto, creemos que está dentro del plazo legal y no sería una detención arbitraria el plazo establecido por la ley, que son 3 días y no 72 horas. Si el legislador hubiese querido que fueran horas, lo habría dicho. Bien, ahora lo escucho los querellantes. Muchas gracias, su señoría. En relación con lo que ha señalado el Ministerio Público, esta querellante está de acuerdo. Estimamos, la verdad es que, tal como lo explicó el señor fiscal y también su señoría al resolver la incidencia previa, la verdad es que esta situación ha sido tremendamente dinámica en virtud de la naturaleza de los hechos y cómo se han ido desarrollando los distintos hallazgos de una investigación que, por cierto, resulta del todo compleja. Al respecto, su señoría, creemos que lo que procede, debido a todos los antecedentes que el fiscal ya ha manifestado se encuentran pendientes, es precisamente que se amplíe la detención hasta una audiencia que su señoría determine del día lunes, por lo que creemos que debiera autorizarse, ¿cierto?, la ampliación de dicha detención. Y en cuanto al cómputo del plazo, la verdad es que coincidimos con lo que ya ha manifestado el señor fiscal del Ministerio Público, que por lo demás entendemos es cómo se computan los plazos en las distintas audiencias que se desarrollan en los distintos tribunales del país, toda vez que se sigue, ¿cierto?, lo que nos mandata legalmente nuestro Código Procesal Penal en cuanto al tema de los plazos. Gracias, señoría. En primer lugar, en cuanto a la solicitud de ampliación de la detención, adhiero a lo ya señalado por el señor fiscal y la querellante. En este sentido, como usted indicó, el dinamismo de la investigación lo que produjo fue la detención del imputado, más no el aceleramiento de todas las diligencias investigativas y los resultados de estas. En este sentido, es del todo importante que todas estas diligencias investigativas que involucran tanto el fallecimiento de personas, el cotejar con antecedentes satelitales, etcétera, estén terminados para poder realizar las solicitudes pertinentes en una audiencia de formalización en la cual se pedirán medidas cautelares. En este sentido, el que se detenga a una persona no quiere decir necesariamente que la investigación se detenga. Eh, en este sentido, entiendo que es del todo necesaria la ampliación de la detención. Solicito que se decrete de esa forma. Y en segundo lugar, en cuanto al plazo, entendemos en los mismos términos como lo indicó el señor fiscal, que no hay ninguna contravención a la norma, toda vez que los plazos se cuentan de días. Bien. Señor defensor, ¿algo nuevo que agregar? Y, magistrado, que el artículo 48 del Código Civil es el que regula los cómputos de plazos y habla de días completos.
Entendemos que el Código Procesal Penal hace la derivación que no hay ni horas ni días inhábiles en el fondo. Pero cuando en el acta constitucional se deja establecido que las ampliaciones se deben contar de hasta por 3 días o hasta por 5 días, como lo dice el acta, precisamente en el caso concreto, cuando la persona se detenía el 22 de enero del 2026, si yo considero los 3 días o hasta 3 días, el cómputo correcto es hasta el día 25 de enero, hasta probablemente las 12 de la noche, pero es el 25 de enero porque son los 3 días que se cuentan de día completo. No estamos hablando de horas, estamos hablando de días. Eso asilado en la norma del 48 del Código de Procedimiento Civil, que regula precisamente, dice que los plazos de días en la parte pertinente se entenderán que han de ser completos y correrán además hasta la medianoche del último día de plazo. Es decir, hasta el día 25 de enero a la medianoche, que sería el tope de ampliación legal. Eso, magistrado, solo. Bien, si no hay nada nuevo que decir, No, magistrado. voy a partir por lo último. Voy a partir por el tema del plazo. Brillantemente, como dijo el señor fiscal, el señor defensor regional ha invocado a las actas constitucionales de la Constitución del año 80. Lo que hay que precisar es el contexto en el cual se discutieron las normas de la Constitución Política del año 80. No estaba vigente la reforma procesal penal. La reforma procesal penal fue bastante posterior, bastante posterior. Teníamos en esa época vigente el Código de Procedimiento Penal. Para algunos de nosotros que alcanzamos por un problema de años a tramitar bajo la vigencia del Código de Procedimiento Penal, cobraba vigencia la discusión que se produce a propósito de las actas constitucionales. Este problema del cómputo de plazo me recuerda a las clases de Derecho Procesal en la universidad cuando yo estudié, que fue hace hartos años, en que se distinguía entre plazos de días y de horas, cuando se fijaba en términos de hora. Lo cierto es que hay que considerar de que el derecho es dinámico, que las cosas han variado, tenemos un proceso penal absolutamente distinto al que teníamos cuando se discutieron estos eventos que señala el señor defensor. Y que hay que recordar que la ampliación de detención la propone el Ministerio Público al tribunal. Y es el tribunal el que señala cuándo, y en ese momento es la decisión de la ampliación. Y por lo tanto, a juicio de este juez, digamos, el plazo le corre para que el juez pueda determinar cuál es la ampliación. La ley no le dice, mire, usted tiene que contar desde que la hora precisa en que el imputado fue detenido, salvo en el plazo de 24 horas, cuando precisamente al juez se le dice, mire, las personas detenidas deben ser puestas dentro de las 24 horas siguientes a su detención a disposición del tribunal. Aquí la ampliación se fija en días. Se le dice 3 días, pero ¿quién decreta la ampliación? Es el juez. Lo propone el Ministerio Público, pero es el juez. Y por lo tanto, ¿desde cuándo contamos la ampliación del plazo? ¿Desde la fecha, de la hora y fecha de la detención o de cuando el juez la declara? Porque si no, no sería de 3 días. Sería de menos. Porque, lógicamente, la persona llega a la audiencia de control después de que ha sido detenida y puesta a disposición dentro de las 24 horas siguientes. Si seguimos ese razonamiento, llegamos a la conclusión entonces que el plazo se cuenta desde la fecha que el tribunal decide ampliar la detención en mérito de los antecedentes antes señalados. Esa es la hipótesis que cree este juez. Ahora, el punto, obviamente que es debatible dentro de la doctrina, y los que nos dedica o que nos gusta el derecho procesal, no estoy diciendo con esto que lo que dice el abogado defensor sea descabellado, no, para nada. De hecho,
Hasta el Ministerio Público reconoce que es brillante lo señalado. Sin embargo, con el devenir de la historia y el devenir de cómo los tribunales han interpretado esta norma durante largos años, digámoslo, porque la reforma comenzó, si mal no me equivoco, el 2000. Por lo tanto, llevamos 25 años en esto. Y si así se ha ido contando en materia de plazo. Hay que considerar también que el legislador ha ido aumentando los plazos, porque cuando se discutía esa norma, los plazos eran bastante más cortos. Se les restringía al juez la posibilidad de mantener la detención de una persona sin procesarla en la época de la vigencia del procedimiento penal. Se han ido ampliando estos plazos. El legislador ha ido cambiando respecto de ello. Se ha ido ampliando los plazos de detención. Por eso es que este juez cree que el plazo debe contarse desde cuando el juez concede la ampliación. Dicho eso, me hago cargo ahora entonces de la solicitud de ampliación a la que hace oposición el señor fiscal, el señor defensor, preguntándose básicamente, y me pareció relevante anotar que el señor defensor dice, ¿para qué se pide una orden de detención si no voy a formalizar? En principio, parece ser que lleva la razón el señor defensor, en principio, porque, como se ha sostenido, digamos, hay que investigar para detener, no detener para investigar. El juez reconoce que eso es un principio de derecho penal. Sin embargo, hay delitos en los que el propio legislador ha reconocido y ha dado estos plazos mayores que son más complejos que hace 30 años o 40 años atrás. Los que somos viejos bien lo sabemos. Y es por eso que ha ido mutando la legislación respecto a este tema, teniendo presente siempre los derechos humanos, digamos, porque tener detenido a una persona, bien lo dijo el defensor, por 3 días para saber qué le vamos a imputar, claro, podría ser considerado un atentado a los derechos humanos, pero también tenemos que considerar, por otra parte, que la sociedad debe investigar para poder tener claro lo que va a formalizar. En este caso es un delito bastante complejo y hoy día ya no es el 23 de la ley de bosque. Estamos hablando de el 476 número 3, porque así fue solicitado por el Ministerio Público esta audiencia de control. 476 número 3 y 4 del Código Penal. Parece razonable, incluso mirado desde el punto de vista de la defensa, porque, como dije al principio, este es un delito bastante complejo y tiene repercusiones insospechadas, digamos. Pudiese esto partir aquí y terminar no solo con imputados, sino con muchos imputados que pudieran, porque eventualmente ser responsable de ello, de estos incendios, porque esta investigación dice relación entiendo que con los incendios que se han ido provocando a raíz de lo que todos conocemos y que es de público conocimiento. Incluso, yo podría decir incluso de que si no se avanza en esta investigación, pudiese eventualmente incluso el imputado de hoy día ser no formalizado. O a lo mejor por un delito culposo. Pero todo esto depende de la investigación. Hoy día, siempre la defensa, cuando discute los presupuestos materiales de cualquier medida cautelar que están en el 140, ¿no es cierto?, discurre sobre la base sobre esos antecedentes. Hoy día, la orden de detención se justifica, ¿cierto?, en la apariencia de
porque la defensa le da otra interpretación, el abandono que hace este señor del lugar donde estaba, donde había sido percibido del artículo 26 para que se mantuviera, salía con bolso, lo que hizo a cualquiera haría presumir de que él se iba. Y por lo tanto eso justifica, en mi opinión, no estoy en la cabeza de la juez que decretó la orden de detención, porque no puedo estarlo, pero justificaría la orden de detención por los antecedentes que habían. Este juez va a dar lugar a la ampliación de la detención en los términos propuestos por el Ministerio Público y fijará audiencia para formalización de la investigación para el día lunes próximo, a las lunes día 26 a las 12 horas. Bien, ¿algo más que solicitar los intervinientes? Sí, señoría, voy a hacer una petición formal respecto a la incautación de un teléfono celular que fue encontrado en poder del imputado ayer por la Policía de Investigaciones. El teléfono es el 9677-69672, marca Honor. Solicitamos entonces su incautación y autorización judicial desde ya para su revisión externa y eventualmente extracción de información. ¿Ese teléfono, en poder de quién está, señor fiscal? Fue incautado por la policía al momento de la detención. Está, O sea, ya está incautado. claro, Lo que está pidiendo usted es la autorización judicial. para abrir el teléfono. Claro, para revisarlo y eventualmente extraer información si es que... Lo primero que vamos a preguntar es si el imputado, asesorado debidamente por su defensor, autoriza voluntariamente aquello y antes de resolver el tribunal respecto. Lo habíamos ponderado en la entrevista previa, magistrado, y no hay ningún inconveniente en la revisión íntegra y extracción de datos de ese teléfono celular. Bien, ahí está la situación resuelta. ¿Tiene alguna clave ese teléfono? No, está así nomás. Incluso, disculpando, incluso. No, eso, Ya. contésteme exactamente lo que pregunto, no me diga nada más porque tiene derecho a guardar silencio. Ok. Bien, ¿algo más que señalar? No, copia mi correo electrónico, señor. Bien, se le enviará copia. Sí, magistrado, yo solo pediré Dígame. que considerando que nos pudiera dar acceso vía oficina judicial virtual vinculado a mis causas, la causa RIT Sí, 636. lo que, como se elimina ahora la reserva, Sí. usted Se va a alza. poder acceder Ya, sin ningún inconveniente a toda la causa, todo el registro que hay de la causa. ya. Muchas gracias, magistrado. Bien, Señoría, si nos disculpen los mismos términos que el señor defensor en la oficina judicial virtual. bien. Muchas gracias. Siendo en estos momentos intervinientes, todos los intervinientes tienen acceso cuando se levanta las restricciones por parte del Ministerio Público. Bien, Colorado se pone término a la audiencia.